Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la ropita de Bastián el oso. Comenzamos haciendo en color azul oscuro un nudo corredizo y 30 cadenas. Ahora entramos por el primer puntito donde hicimos la cadena número 1 y hacemos un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas que cuentan como la primera vareta y vamos a hacer toda la vuelta alrededor de puntos altos. Al terminar todas las varetas, cerramos con un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas. Tomamos lazada y agarramos la vareta que tenemos en la parte de abajo por delante. Ahí sacamos nuestro hilo y cerramos el punto alto. Tomamos lazada nuevamente y esta vez lo pasamos por la parte de atrás. Tomamos la segunda vareta de la parte de abajo por detrás. Allí sacamos nuestro hilo y cerramos el punto alto. Así vamos a repetir en toda la vuelta, tomando la vareta de la parte de abajo por delante. Cerramos nuestro punto alto y luego tomamos la vareta de la parte de abajo por detrás. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas. En esta vuelta vamos a repetir, tomando por delante la que habíamos tomado de adelante en la vuelta pasada, y en la siguiente tomando por detrás. De este modo mantenemos el relieve. Al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado. De este tejido vamos a hacer 2. En el segundo tejido no cortamos la hebra. Subimos con 3 cadenas y unimos al tejido número 1 con un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas nuevamente y vamos a hacer esta vuelta solo de puntos altos alrededor. Puntito sobre punto, solo puntos altos. Hacemos puntos altos alrededor de ese tejido, en los 3 puntitos de conexión y alrededor del siguiente tejido. Acá ya hemos terminado el primer tejido y llegamos a las 3 cadenas de conexión. Acomodamos las 3 cadenas y vamos a tomar la parte de atrás de las cadenitas,
y allí vamos a hacer 3 puntos altos. Continuamos tejiendo puntos altos alrededor del tejido número 2. Acá estamos llegando a las 3 cadenitas, es decir, al otro lado de la conexión que hicimos. Tejemos 3 puntos altos por el otro lado de las cadenas. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas y vamos a hacer alrededor solo puntos altos. Al finalizar cerramos con punto deslizado y subimos con 2 cadenas. Hacemos 5 puntos altos, lo que es igual a 5 varetas. Ahora vamos a hacer una reducción. Tomamos lazada, sacamos la hebra y cerramos las 2 primeras. Sin cerrar por completo, entramos en el siguiente punto, sacamos, cerramos las 2 primeras y nos van a quedar 3 hebras en el ganchillo. Ahora sí vamos a cerrar las 3 hebras juntas y con eso hacemos la primera reducción. De ahí en adelante vamos a hacer 5 puntos altos y una reducción alrededor de la vuelta. Al finalizar la vuelta, cerramos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos altos y una reducción. Al finalizar la vuelta cerramos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. En esta vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos altos seguidos de una reducción.
Al finalizar esta vuelta cerramos con punto deslizado, cortamos la hebra y la perdemos. Pegamos nuestro tejido de esta forma para definir cuál va a ser la parte delantera y la parte trasera. Y a los lados vamos a colocar unos marcadores. Ahora vamos a tejer solo lo que será la parte delantera de la braguita. Agarramos hilo del mismo color y vamos a ingresar por el lado derecho, en donde hemos colocado el marcador. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer una reducción. Aquí vamos a hacer las reducciones a los lados, al extremo derecho e izquierdo. Luego nos desplazamos de derecha a izquierda haciendo solo puntos altos. Cuando nos quedan 3 puntitos para terminar, hacemos allí la reducción. Cerramos las 3 hebras y hacemos el último punto alto. Subimos con 2 cadenas y volteamos el tejido. Hacemos de nuevo una reducción. En esta línea vamos a hacer la reducción del principio, una reducción en el medio y una reducción al final. Al finalizar tenemos que prestar atención. Debemos respetar las 2 cadenas de subida, hacemos la reducción y el último punto alto. Subimos con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. En esta vuelta hacemos la reducción del inicio, nos desplazamos hacia la izquierda con puntos altos y la reducción del final. Subimos con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. Como tenemos pocos puntos, nos toca hacer una reducción seguida de otra reducción y al final un punto alto.
Al finalizar cortamos la hebra y perdemos el hilo. A este tejido le vamos a hacer un borde en color claro. Ahora tomamos el hilo azul claro o azul bebé, volteamos el tejido y vamos a ingresar el hilo desde la partecita de atrás. Hacemos un nudo corredizo ingresamos por cualquier lugar de la parte trasera y nos vamos a ir alrededor haciendo puntos bajos. Cuando terminamos los puntos bajos de la parte trasera, debemos ir subiendo el tejido. Entonces ingresamos abriéndonos paso con las hebritas. Vamos subiendo, las hebritas que vayamos encontrando las vamos agarrando y así seguimos tejiendo puntos bajos hasta la parte de arriba. Arriba seguimos con puntos bajos, nos toca después de bajada exactamente como estamos haciendo ahorita. Y continuamos en la parte trasera hasta cerrar con puntos bajos. En las esquinas de la parte de arriba de la braga vamos a hacer un aumento. Serían 2 puntos en el mismo punto, en la parte derecha. Seguimos tejiendo puntos bajos y después 2 puntos en el mismo punto en el extremo superior izquierdo. Al finalizar cerramos con un punto deslizado. En la parte delantera donde hicimos los aumentos vamos a hacer las tiras de la braga. Para saber el largo que vayamos a necesitar, preferiblemente esperamos hacer la camisita, se lo colocamos al osito y allí medimos mejor. Entonces por ahora reservamos. El suétercito lo vamos a hacer con hilo color naranja claro. Hacemos un nudo corredizo y subimos con 15 cadenas. Unimos con la cadena número 1 haciendo un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y hacemos alrededor puntos altos. Estos puntos altos los vamos a hacer por la hebrita de la parte de abajo. Es decir, no lo hacemos por esta hebrita del principio, sino por esta de abajo.
Así hacemos en toda la vuelta punto sobre punto y cerramos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. Vamos a tejer alrededor solo puntos altos. Debemos cuidar tener 15 puntos altos o 15 varetas. Esto incluye las 2 cadenitas que hicimos al principio, es decir, 14 varetas y las 2 cadenitas del inicio. Este procedimiento lo repetimos hasta tener 7 hileras. Como son 2 manguitas, de ese tejido vamos a hacer 2. Con el mismo hilo de color naranja nos subimos con 28 cadenas. Nos regresamos tejiendo por la parte trasera de las cadenas. Estas hebritas que salen de la parte de atrás. Dejamos la primera sin tejer y desde la segunda comenzamos a tejer 4 puntos. Acá tenemos la manga. Por el lado donde comenzamos a tejer, que no se notan bien los puntos bajos, es la parte donde va el puño. Y del otro lado que se notan bien los puntos bajos es donde vamos a tejer. Por la parte de arriba vamos a tejer 8 puntos y por la parte de abajo 7. Vamos a dejar para la parte de adentro donde comenzamos las vueltas. Siendo así, esta sería la parte de afuera y allí es donde vamos a tejer. Metemos el ganchillo en la parte de atrás de las cadenas que estamos tejiendo y luego ingresamos por el primer punto de la manga y cerramos los 2. Esto lo vamos a repetir 8 veces porque estamos haciendo la parte de arriba. Tomemos de nuevo un punto de las cadenas, un punto de la manga y cerramos en punto bajo. Acá ya hemos hecho 7 puntos bajos. Nos queda el último punto con la manga. Ahora hacemos 3 puntos bajos tomando solo la parte de atrás de las cadenas. Agarramos la manga número 2, definimos por dónde vamos a tejer y hacemos 8 puntos bajos, tomando la parte de atrás de las cadenas y un punto de la manga.
Al terminar los 8 puntos bajos junto a la manga número 2, hacemos 4 puntos bajos solo por la parte de atrás de las cadenitas. Ya tenemos 27 puntos de la fila. Subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. En esta línea vamos a hacer 4 puntos bajos comenzando. Luego 7 puntos solo en la manga número 1, 3 puntos en la unión, 7 puntos bajos en la manga número 2 y 4 puntos para finalizar. Al finalizar subo con una cadena y volteo el tejido. En esta línea vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar nos queda un puntito que hacemos solo un punto bajo, volvemos a subir con una cadena y damos vuelta al tejido. En la siguiente vuelta vamos a repetir 3 veces una secuencia de 9 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar hacemos un punto bajo que nos va a quedar, subimos con una cadena y volteamos el tejido. Ahora nos correspondería hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer 3 filas de solo puntos bajos. Aquí comenzamos y hacemos una fila completa de puntos bajos, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, seguimos haciendo solo puntos bajos, subimos una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos la última de solo puntos bajos. En la vuelta número 10 comenzamos haciendo 13 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Ahora hacemos 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos, hacemos 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Y finalizamos con 13 puntos bajos seguidos de un aumento. Al terminar esta línea tendremos 46 puntos. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a hacer las 3 últimas líneas de solo puntos bajos para la número 11, 12 y 13. Hacemos la número 11, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, hacemos la número 12, solo puntos bajos, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y la última de solo puntos bajos. Ya hemos terminado el abrigo. Vamos a hacer por esta parte los detallitos para los botones. Subimos haciendo 2 puntos bajos en las hebritas que vayamos encontrando en el camino. Hacemos cadenitas al aire. Yo estoy haciendo 3 por el tipo de botones que le voy a colocar. Entramos nuevamente al tejido haciendo puntos bajos. Esta va a ser la dinámica, es para que nos quede este espacio donde vamos a colocar los botones. Como les dije, esto depende del tipo de botones que tengan, el tamaño.
En mi caso, como son botones pequeños, voy a hacer unos 3 puntos bajos más, subo con unas cadenas al aire y vuelvo a ingresar al tejido. Por estos lugares es que vamos a ingresar nuestros botoncitos. Colocamos el abrigo al osito para saber dónde debemos colocar exactamente los botones y procedemos a pegarlos. Ya que tenemos el abrigo hecho, podemos definir qué tan largo queremos las tiras de la braga. Debemos dejar espacio para quitar y poner. Ahora solo nos queda hacer los bolsillos. Con el color azul oscuro de la braga vamos a subir con 7 cadenas. Vamos a tejer de regreso. Dejamos un punto sin hacer y a partir del segundo punto vamos a hacer 6 puntos bajos. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 6 puntos bajos nuevamente. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y repetimos 6 puntos bajos.
Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y esta vez hacemos 3 puntos bajos. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 3 puntos bajos. Al finalizar no cerramos con el color azul oscuro, sino con el color azul claro, es decir, hacemos un cambio de color. Cortamos el color azul oscuro que no vamos a necesitar más. Con el color azul claro vamos a bordear haciendo puntos deslizados. Cuando vamos en la esquina del medio vamos a pasar de una esquina a la otra para que quede de esta manera. Y así ya tendríamos nuestro primer bolsillo. Para el otro bolsillo repetimos el mismo procedimiento, pero los puntos deslizados en color más claro los hacemos del otro lado. Este lo vamos a pegar al lado izquierdo del osito. Aquí empezamos los puntitos deslizados. Y aquí lo pasamos por acá directamente. Luego de haber pegado los bolsillos se verán de esta manera. Así quedaría la ropita. Para un próximo video vamos a hacer los zapatos y la boina.